Entonces, vamos a poner esto aquí. Ahora sí, vamos a ver el tema para hoy. Se llama la escala del enojo. ¿Por qué? ¿Por qué le hemos puesto la escala del enojo? Le puse la escala del enojo, ¿por qué? Porque el enojo es como una escala que va subiendo poco a poco, ¿verdad? Se va subiendo poco a poco en nuestra casa. Cuando la ira gobierna tu boca, termina hiriendo a quien más amas, que es a tu familia y a tus hijos, que son los más cercanos. Quisiera si ¿me puedes poner Efesios 4:30, mijo, por favor? Dice, y no contrastéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando yo estaba leyendo ese versículo, a mí me llenó de tristeza. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo nos ama con todo su corazón. Y cuando nos enojamos, le rompemos el corazón. Lo ponemos triste dentro de nosotros, porque Él vive dentro de nosotros desde que nacimos. ¿Ya? ¿Cómo que desde que nacimos? Desde que entregamos nuestra vida a Cristo. Y por eso, hoy vamos a ver cuáles son esos obstáculos de la carne. Abrimos, por favor, nuestra Biblia en Efesios 4:13, por favor. ¿Amén? Ok, entonces vamos a empezar la prédica, ¿ok? Vamos a ver Efesios 4:13. ¿Me pones Efesios 4:13, amigo? Perdón, es Efesios 4:31, perdón. Ok, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, quítese de vosotras toda amargura, todo enojo, toda ira y toda maldicencia y toda malicia. Y de la amargura y del enojo y del enojo y de la ira corren todos los demás defectos, todos. Donde viene la ira, la inseguridad, donde viene la impotencia, donde viene el enojo, bueno, todo lo que por eso quise tratar esos tres, que son los más importantes. Y ahora yo te digo, en este momento, ¿qué vamos a hacer con esta orden del Señor? ¿La vas a ignorar? Porque no es una sugerencia. Nos está dando una orden. Quítese de vosotros. Así que vamos a orar. Si nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante tu presencia y te pedimos que abras nuestro corazón y nos des sabiduría con tu palabra, Señor. Respáldanos con tu poder. Te pedimos hoy que arranques de nuestra vida la amargura, que quites de nuestra casa todo enojo, toda ira y pretende en nuestra familia. Quita toda gritería, sana nuestra boca de los comentarios de doble sentido. Espíritu Santo, ven, sana, libera nuestra familia. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? La palabra del Señor dice,
Solo un fósforo de enojo enciende un infierno entero por una ofensa pequeña. ¿Cuántas de las veces pudo haber llegado el esposo y tiró los zapatos ahí? Y la esposa, que ya estaba de mal humor, empezó a gritarle y empezó a decirle. ¿Y qué pasó? Por una pequeñita cosa se hizo un problemón. Vamos a ver Santiago 3:5. ¿Qué nos dice? Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cual grande bosque enciende un pequeño fuego. Asimismo, hermanos, el fuego del enojo aviva las palabras de doble sentido, como el sarcasmo, la ira, que se disfrazan de indirectas y hacen sentir mal a las personas. Hermanos, el sarcasmo es cuando le ponemos también sobrenombres y apodos a gente en la casa, en la iglesia. Eso no es chiste sano, es una burla cruel que lastima el alma y destruye el respeto de los hermanos. ¿Sabían que la palabra sarcasmo quiere decir desgarrar carne o morder labios? Eso lo podemos encontrar también en el diccionario. No es justo que nuestro Padre Celestial le puso un nombre a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y tú vengas y le cambias el nombre por un apodo. Tenemos que ponernos a reflexionar. ¿Cuántas de las veces hablamos palabras de doble sentido? Como, ay, llegaste tarde, ya no hubieras llegado. O sea, palabras de doble sentido. Nosotros tenemos derecho de enojarnos, pero no tienes derecho de lastimar a nadie. Entonces, ahí en donde está que la palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón, pero el segundo mandamiento es el más difícil de todos, porque allí es donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde lo estás amando? Cuando le estás hablando con sarcasmo, cuando le estás hablando con palabras de doble sentido, cuando le cambias el nombre. ¿Eso es amar a tu prójimo? No, hermanos. Quizás eso no sea para ustedes, ¿verdad? Audiencia, un saludo para ustedes. Espero que se queden al final a oír la prédica. No, eso no viene de Dios, la verdad. ¿Me puedes poner Efesios 4:29, mijo? Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para lo necesario, edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra del Señor es fuerte. Él no se anda con suavidad. Él dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Un aplauso para el Señor Jesucristo. A veces el orgullo no quiere que cambiemos. Y Él dice, así soy y no voy a cambiar. ¿Sabes una cosa? Estás insultando el poder de Dios. La verdad, si nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros,
Él ya pagó el precio. Él ya te limpió tus trapos de inmundicia. Entonces, ¿por qué volvemos atrás? Tal vez este mensaje no es para ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero podemos hablarle de la palabra a alguna persona o alguien que esté viendo en el internet, ¿verdad? Porque todo esto en mi casa sí pasaba. Ok, ahora vamos a empezar con las 3 pasos de la escala. Vamos a empezar con la escala número 1, que es la amargura. Ningún amargado por aquí, ¿verdad? No, ninguno, solo yo, ¿verdad? Solo yo, solo yo. No vino, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces decimos, ay, si hubiera venido aquel hermano, a ver si le quedaría eso. No, hermano, no es para el que no vino, es para nosotros, para los que estamos aquí. Dice, la amargura, la raíz oculta, es el rencor del pasado que no se perdona. Es un dolor viejo que el orgullo se niega a arrancar. Ay, ¿dónde están esos amargados que no quieren perdonar el pasado, que ya han pasado más de 20 años y todavía se siguen acordando como que es el día de hoy? La amargura es como una raíz que se pudre dentro del corazón. Y esa raíz de la amargura te enferma del corazón, te enferma del hígado, te enferma de la vesícula. Si quieren que me lo digan a mí, que ya me operaron de la vesícula. No, de verdad, hermanos, el rencor del pasado no es bueno. Tenemos que sacar ese rencor. ¿Por qué? Porque ese rencor es falta de perdón. No has aprendido a perdonar. Cuando tú cuentas tu historia, tu vida, y todavía lloras a mares, es que no has aprendido a vivir sin el dolor. No te vas a olvidar de lo que pasó porque no tienes Alzheimer, ¿verdad? Solo una persona que tiene Alzheimer se olvida de todo. Como dijo un señor, pues yo ya no me acuerdo del pasado, para nada, pero ya me dijeron que tengo Alzheimer. Ah, bueno, tiene justificación, ¿verdad? Entonces, es la amargura, es aquella persona que se niega a arrancar, aquella persona que se niega a arrancar el orgullo, que dice, no voy a cambiar, así soy y no voy a cambiar. ¿Sabes? La palabra del Señor dice, te has enlazado con el poder de tu boca. No vas a cambiar porque no le quieres dar la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo de cambiar tu vida. Vamos al enojo. Híjole, ¿ven que va subiendo la escala? Dice, el enojo es el hielo que separa, es el coraje que sentimos. Hoy trae silencio de no hablarse, la ley del hielo. El silencio trae desprecio y congela a la casa. ¿Cuántas de las veces dejamos de hablarle a un hermano, a un amigo, por algo insignificante? Y le aplicas la ley del hielo que no quieres hablarle, o sea, te pones serio. Como te quiere hablar y no le respondes llamadas. Y yo te pregunto, si esa persona a quien tú no le hablas el día de hoy llegará a pasar a mejor vida, si es alguien que tú quieres, pero no le hablas por orgullo. Nosotros tenemos que aprender a dejar el orgullo y como cristianos hablarle a esa persona. No importa que te cae mal, pero empieza a hablarle al Señor. Tal vez con tus fuerzas tú no puedes, pero pidiéndole al Señor que te dé la fuerza y la fortaleza para hacerlo, Él te va a dar esa fuerza para hacerlo. La ley del hielo también se sufre en el matrimonio. ¿Cuántas de las veces el matrimonio se castiga con el silencio y durmiendo juntos y dándose la espalda? No hay gritos, pero la indiferencia
es profundamente, es la carne quien gobierna. Efesios 4:26. Fíjense, dice la palabra, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La palabra del Señor dice que tienes derecho a enojarte. Sí, enojarte. Pero antes de que se ponga el sol y con amabilidad, tú puedes decir, antes de que se ponga el sol, puedes hablarle a la persona, ir con ella y decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo lo que me hiciste o lo que me dijiste, pero quiero decirte que te amo. No estoy de acuerdo por eso, pero cuando están los dos enojados, pues es una bomba que va a explotar. Uno de los dos tenemos que esperar a que uno de los dos se controle, porque dos enojados van a chocar. Así que la ley del hielo es el dolor que controla esta bomba, pero pues la blanda respuesta es la que arregla todo. La ira. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ira? Pues yo creo que yo he tenido todas. La verdad. Dice, la ira es la gritería, es la bomba que explota, es cuando el enojo estalla en gritos, portazos que traen miedo, dolor, que controla. ¿Quién controla esta bomba? Dice. Les voy a poner un ejemplo. Hay un niño que está en la casa tomándose un vaso de leche y de repente ese niño tira el vaso de leche, el papá lo ve y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué no ves lo que haces? Mira nada más, no sirves para nada. ¿Qué piensas? Que la leche se regala, da su portazo y agarra y se va. Entonces, ¿quién apaga ese fuego? Proverbios 15:1. ¿Verdad? Llega la madre, llega la madre, ¿verdad? A consolarlo con cariño y con amor, y pues la blanda respuesta. Sí, 15:1. Apaga ese fuego, la blanda respuesta. Porque tenemos que tener sabiduría para ver también cómo le contestamos a nuestros hijos, ¿verdad? Con cariño, con amor, porque si ya el padre le gritó, ya lo maltrató y luego llega también la madre, uno de los dos tiene que darle un poquito de cariño y de amor. Ay, estoy con el tiempo. Ok. Hermanos, hoy quiero compartirles justamente allí donde la niñez, donde está donde empieza la raíz de la amargura, donde está el miedo, la inseguridad, el enojo, la ira, el coraje y muchas cosas. Vamos un poquito a nuestra niñez, ¿qué les parece? El niño con amor tiene un buen trato. De edades a 4 a 9, yo digo que es de 6 a 9, porque yo de 4 años yo no me acuerdo. No sé si ustedes tengan una buena memoria y se acuerdan de los 4 años. Dice, el niño con amor, con buen trato. Cuando un niño recibe amor, cariño, protección, resultado es confianza. Siente que el mundo es seguro y vive libre de miedos y la autoestima. Sabe que es valioso y confía en sí mismo. Tiene paz emocional. Expresa lo que siente sin temor a recibir gritos y rechazos.
Y vamos a hablar de ese niño. El niño con maltrato y con abuso. Pero cuando un niño crece entre golpes, gritos, desatenciones, se siente la raíz del problema de cuando es adulto. Inseguridad y miedo. Vive en alerta constante de adultos. Esto produce una persona ansiosa que desconfía de todo y de todos. Es cuando viene la ira y el enojo. El dolor guarda, explota. Adulto como una ira violenta y resentido. Tiene sarcasmo. Usas las burlas y las palabras de doble sentido como un escudo para herirte antes de ser herido. ¿Qué pasa? Que cuando eres adulto terminas repitiendo los mismos gritos y los mismos golpes. Hermanos, la amargura y el enojo y la ira no nacen de la nada. Siempre tiene un trasfondo de dolor del pasado que repetirnos sin darnos cuentas y al final terminamos lastimando a quien más amamos, a nuestros hijos y a nuestra esposa. Yo, todo este tiempo, yo no me he dirigido a ninguno de ustedes. Lo que yo estoy hablando es para mí. Yo quiero decirles que yo nací en un pueblito que se llama Morelia, Michoacán, en México. Mi mamá ya se había casado grande, de 25 años, ya en aquel tiempo les decían cotorras. Era una mujer muy privilegiada porque era única hija de 10 hermanos y era la consentida porque era la única hija. Se llamaba Adelina. Y ella pues la pidieron y se casó con mi padre. Pero yo pienso que como estaba tan acostumbrada, porque yo sé que ella nunca tuvo gritos en su casa, nunca tuvo maltratos. Entonces a lo que yo averigüé y lo que yo pienso es que ella, como era tan consentida, al verse frustrada tuvo 6 hijos, al verse frustrada con tantos niños, yo pienso que eso fue lo que lo llevó a ella al maltrato de sus hijos. Y yo soy esa niña, hermanos, que les faltó todo lo que hablamos aquí. Yo soy esa niña que me faltó lo más básico, que me faltó seguridad, que me faltó alimento, que me faltó cuidados. Es esa niña que cuando era niña, esa madre me maltrataba, me golpeaba, me decía palabras grotescas. Que quiero decirles que cuando mi madre, cuando iba a tener su 6 embarazo, ella murió. Y ustedes dirán, ay, la hermana Chela. Sí, esa era yo, hermanos. En ese tiempo tenía 9 años. ¿Qué creen? Que a mí me dio un gusto cuando ella murió. Pero ustedes no saben el maltrato que ella me daba. Me tenía como un enojo, como un coraje, y más que yo era la mayor, quizás algunas de ustedes pasaron por la misma situación que yo y me pueden entender. Yo nunca escuché ni una palabra de amor, nunca escuché cariño. Lo único que ella decía, que yo era fea y que le daba vergüenza sacarme. Me comparaba hasta con animales, con perros, con amiguitas, o sea,
un totalmente, ¿a dónde creen que estaba mi autoestima? Y aparte de que todavía iba a la escuela y la maestra llegando del terror, que yo no podía leer, sabía leer, pero del terror no podía leer, me pegaban mis manos con unas varitas. O sea, imagínense un niño así. Y cuando mi madre murió, yo les voy a decir que a mí me dio mucho gusto, pero cuando pasaron los días, ese gusto se convirtió en tristeza porque me di cuenta que sí me golpeaba, pero me llevaron a otro lugar con una abuela donde recibía golpes de 3 personas y no solamente golpes, abuso también. Entonces, yo les estaba hablando, por eso les dije, de allí yo agarré la amargura, de allí yo agarré el enojo y la ira, pero mi ira todavía no explotaba, mi ira estaba por dentro, ya que estaba yo en la amargura, ¿verdad? Porque hay personas que no queremos sacar lo que traemos, pero también porque era niña, yo no sabía, yo pensé que todo lo que me pasaba era normal, ¿verdad? Entonces, de ahí me quedé con mi abuela, estuve allí hasta los 14 años porque me tenían prisionera, no me querían dejar salir ni irme con mi papá, me tenían como criada, me tenían haciendo desde las 6 de la mañana levantarse a carrear agua, fue una vida muy, muy difícil. Y después, abuso. Y yo decía, cuando yo me case, cuando yo tenga hijos, yo los voy a tratar muy bien. Cuando tenga mis hijos, yo los voy a chiquear. Cuando mis hijos nazcan, yo voy a ser la mejor madre del mundo. ¿Me puedes poner Romanos 7, 19, mi hijo, por favor? ¿Y qué creen? Que hice lo contrario. Hice Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso termino haciendo. Y eso mismo terminé haciendo yo. Cuando yo me casé, yo ya iba con un hijo. Mi esposo con el que yo me casé venía de un hogar disfuncional, donde lo golpeaban, donde lo maltrataban, donde su padre casi lo colgaba. Entonces, darse cuenta en un mundo, nosotros aparentemente nos llevaban de vez en cuando a escuchar la palabra de Dios en unos cuartitos que se reunían, pero uno cuando es niño y no te explican y no te dicen que nomás te llevan allí, no entiendes, la verdad que no entiendes. Entonces, lo que yo no quería hacer, eso fue lo que yo hice. Entonces, yo tuve a mi primer hijo. Cuando me casé con mi esposo ya llevaba a mi primer hijo, pero como él viene de un hogar disfuncional y yo vengo de otro hogar disfuncional, lo que me quería es casarme. Y sí, me casé y tuve una boda bonita, pero me casé porque mi marido era muy guapo, seguro. O sea, cuando tú no conoces al Señor, definitivamente no piensas las cosas, te vas nomás. O sea, un matrimonio, ¿en qué va a ser mi matrimonio? Entonces de allí, cuando él supo que tenía a mi hijo, él lo trataba muy bien, para ir para acá, pero ya cuando nació mi primer hijo, él empezó a cambiar mucho con mi hijo y empezó a maltratarlo y a maltratarlo y a decirme que era culpable de todo y que era esto y que era aquello. Y yo de tanta presión que yo llevaba, empecé a creer lo que mi hijo era culpable. Y yo le di a mi hijo lo mismo, lo mismito que me dieron a mí. Le gritaba, lo maltrataba, le llamaba cosas que no debía de decirlo. Patrones de conductas repetidas. Pero quiero decirles que cuando pasó el tiempo, la victoria me la dio Cristo.
Porque Dios me cambió. Jesucristo me dio la humildad para pedir perdón, sanó mi hogar y rompió las cadenas generativas, ¿verdad? Cuando yo vine a Cristo, cuando yo le entregué mi corazón a Él, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Es un proceso de mucho tiempo que tú tienes que darte cuenta. Primero que nada, me lastimaron. ¿Y qué tienes que hacer para el cambio? Primero, tienes que perdonar para pedir perdón, porque si no perdonas, tú no pides perdón. ¿Y cómo? Primero que nada, yo tenía que perdonar a mi madre, que me había hecho tanto daño. Tenía que perdonarla. Me dicen ustedes, pero ¿cómo la ibas a perdonar si ya está muerta? Hay muchas maneras de pedir perdón. Yo hice una carta a mi madre y le dije, madre, yo te perdono. Te perdono porque yo sé que tú tenías mucho trabajo, porque yo sé que tú, pero si esa madre te llamaba que eras fea y se avergonzaba, no te quería sacar a ningún lado, me dice el enemigo. Y yo le digo, no te preocupes. Pero ella no ha visto en el cine que me convertí. ¡Aleluya! Que no es fácil. Tienes que levantar tu estima cuando alguien te dice que se avergüenza de ti, que te pareces a un perro, o que tienes hocico de perro, o que tienes labios de esto, que tienes, o sea, para un niño es una autoestima bajísima. Y solo, hermanos, les quiero decir, el único que me ha cambiado y me ha transformado es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. La clave para el cambio, como les digo, pedir perdón. Pedir perdón y perdonar. Yo tenía que perdonar a mi madre, tenía que perdonar al abusador. Pero hermana, ¿cómo me dices que yo voy a perdonar? Sí se puede perdonar. Porque el perdón te libera. El perdón no es para el ofensor, es para ti. Entonces el perdón te libera. Tuve que perdonar a mi padre por su abandono, porque mi padre me abandonó y se fue. ¿Saben qué dolor es? Cuando tú abandonas a un hijo y lo dejas a la intemperie con alguien que supuestamente te va a cuidar, no importa que sea tu abuela, no importa que sea tu tía, un hijo nunca va a estar mejor que con su madre, nunca va a estar mejor que con su madre. Cuando yo fui a México, me decían que dejara a mi hijo, yo le decía no. Yo no tenía papeles y yo me vine con mi hijo por el cerro y dije, no me importa, aunque coma nomás frijoles, pero yo me llevo a mi hijo conmigo y yo me lo traje a mi hijo conmigo. Entonces tuve que pedir perdón a todas aquellas personas que supuestamente me habían ofendido. Pero muchas de las veces nosotros pensamos que una persona nos ofende, pero nunca pensamos también cuánto ofendemos nosotros. Nosotros nomás estamos, él me hizo. Pero tú qué hiciste también. Muchas de las veces la persona solo te hizo una cosa pequeñita, pero ya nosotros nos encargamos. Por ejemplo, había una vez una persona que se llamaba Chela, ¿verdad? Que su esposo llegó tarde, como a las 12 de la noche, pero como yo nunca salía, ese tiempo me invitaron a ver a José José, y yo me fui a ver a José José cuando vino mi ex esposo, que llegaba siempre tarde, pero yo lo hacía de adrede para Carlos, que me fui, y me dijo, ¿a dónde fuiste? No, pues no fui a ningún lado. ¿Y a dónde fuiste? No, que no fui a ningún lado. Y enojado como estaba, agarró y me plantó una... Pero antes de plantar, yo le decía, ¿y qué te importa? Ustedes saben, eso no es tu problema. A ver, poco hombre, pégame, ándale, pégame. Provocación. O sea, estoy provocándolo. Y
me plantó la cachetada, pero yo bien lista, sin conocer a Dios, agarré y llamé a la policía. Y él sí le pegué, se lo llevaron y lo encarcelaron. Y hermano, esta es la vida de un matrimonio cuando no conoces al Señor. Te expones a tantas cosas y luego ¿qué? Me encargué de decirle a medio mundo, me golpeó, me maltrató, me hizo, me volvió. Pero yo nunca les dije que yo lo provoqué. Nunca les dije lo que yo hice, que lo metí a la cárcel. O sea, él pagó el precio bien caro. Decía un orador, a veces las mujeres somos como viboritas de cascabel. Contamos los que nos hacen, pero no contamos lo que hacemos. No sé qué tan cierto sea, pero, ¿verdad? Eso ocurre allá afuera, no aquí en la iglesia, allá afuera ocurre. Entonces, pues sí, tenemos que perdonar, no importa lo que te hayan hecho, perdona. ¿Que te robaron? Sí, perdona. Pero hermana Chela, es que esta persona me golpeó, hay que perdonar. Híjole, pedir perdón cuesta cuando has ofendido, no es fácil. Muchas de las veces nosotros los padres creemos que no debemos pedirle perdón a nuestros hijos, pero cuando tú los has ofendido, tienes que hacer reparaciones. Y no va a ser de un momento, ni va a ser de días, va a ser de mucho tiempo, porque creemos que como padres podemos ofenderlos, podemos decirle todo lo que nosotros queremos. Santiago 1:9, mi hijo, por favor. Santiago 1:9. Santiago 1:19. ¿Verdad? Cuando nos ponemos a discutir con los hijos, les decimos, los maltratamos, les hacemos, y cállate porque tú no tienes derecho de hablar. Y tú no puedes decir nada. ¿Por qué? Uno con los padres ya solamente con la mirada ya aplaca a los muchachitos. Yo te lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Verdad? Yo, como les dije, todo lo que yo les digo es porque a mí me ha pasado. Dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para irarse. ¿Es hasta el 22, no, mijo? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Hermano, yo quisiera ser mejor en todo, estoy tratando. Yo solo fui hasta segundo grado, apenas aprendí. He aprendido a leer porque me gusta leer muchos libros. Pero ahí estamos, aprendiendo cada día. Efesios 4:28. ¿Verdad? Lo mismo, este versículo se puede aplicar también en los matrimonios cuando uno se molesta, y no solamente con los matrimonios, se puede aplicar con todas las personas. Digo yo, si yo estoy enojada con alguien, dice, a ver, es Efesios 4:26, mijo. Es que estoy emocionada. Dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el matrimonio nunca nos vayamos
con la ley del hielo. Antes de que se ponga el sol, arreglen su situación, arreglen sus cosas. Lo mismo si se molestó con un amigo, con un hermano, igual. Nosotros como cristianos ya no tenemos que tener orgullo, ya tenemos que dejar ese orgullo. A veces el orgullo no te deja. Un ejemplo, a veces el pastor está llamando que si puedes pasar al altar. Es el orgullo que te dice, ¿a qué vas a pasar? ¿Qué van a decir los hermanos? Prepotencia. No, hermanos. Nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya tenemos que dejar todos esos defectos de carácter. Bueno, como les dije que uno tenía que hacer reparaciones a quien hemos ofendido también. Hay que reconocer cuando ofendemos, hay que reconocer cuando nos lastiman. Y yo tuve que hacer reparaciones con mi hijo. Y mi hijo está aquí, Luis, va a ser mi hijo ahorita. ¿Puedes pasar aquí un poquito, Luis? Ahí siéntate sentadito ahí. Sí, sí miran que entre Luis en este momento y yo es algo como, pues, no tenemos comunicación, no nos conocemos. Y así exactamente es como un hijo cuando tú lo maltratas. Es como un desconocido y tienes que volver a empezar y decirle, es que lo escogí a él porque es casi de la edad de mi hijo. Ahí está, yo me recuerdo. Mi hijo estaba sentadito así y yo llegué y yo le dije, hijo, me permite 5 minutos de su tiempo, pero para eso ya ha pasado mucho tiempo, yo ya venía a la iglesia, yo ya había estudiado un poco también psicología y yo tenía que estar preparada para lo que yo decía, porque entre yo había esa barrera que no te dejaba llegar, había algo, el resentimiento y el enojo que tenía conmigo. Y yo le dije, no, hoy te quiero decir, y yo te amo. Yo sé que yo te mataste, yo sí que te dije palabras que no te quise decir. Yo sé que te lastimé, pero te quiero decir que yo te amo con todo mi corazón. Y también te quiero decir que esto que yo te dije también me lo dieron a mí. Cuando yo era niño, mi madre me maltrató, me golpeó, y yo no tenía nada que dar más lo que yo recibí. Por eso te quiero pedir perdón y te quiero decir que me des la oportunidad de cambiar. Sé que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero dame la oportunidad de cambiar. Y él me contestó llorando, mamá, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, y yo te perdono, mamá, porque yo no quiero estar así. Y él se levantó y me dio un abrazo. Son reparaciones que no son fáciles, hermano. Las reparaciones vienen y el proceso, y que te crea, él todavía me dijo, pues eso veremos. Y sí, el Señor transformó mi vida, el Señor me cambió, y Él ha trabajado conmigo poco a poco en mi amargura que yo traía, ha trabajado en mi enojo, ha trabajado en mi ira, porque, hermano, la ira te hace que te duela la cabeza, te hace que quieras explotar. La ira quisieras hasta agarrar un bote y tirarle por la cabeza a las personas. Ese era yo, hermano. Así era yo. ¿Por qué no hablas vergüenza de lo que el Señor hizo en mi vida? Y te voy a decir que yo vivía con mis abuelos y con mis tías, y lo primero que ellas me decían, si te vas de aquí, vas a terminar como prostituta. Esa palabra la tenía
aquí en mi cabeza metida, que eso no me voy a dar luz. Pero no terminé como prostituta, pero terminé como la hija de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo te quiero pues compartir que practiquemos el perdón, que aprendamos a perdonar, que nos quitemos ese orgullo, esa prepotencia que tenemos. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. El Espíritu Santo dice que Él se entristece cuando nos ve, ¿verdad? Con esa ira, con ese enojo. Así que imagínense cómo estaba de enojado conmigo el Espíritu Santo. Entonces, para concluir, me gustaría decirles esto. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice, quítese, no es una sugerencia, hermanos. No es una sugerencia, es una orden directa de Dios. Nos da una orden, significa que con su ayuda, sí se puede, hermanos. Sí se puede cambiar. Y yo cambié mi carácter, yo cambié mi ira, mi enojo. Si ustedes vean cuántas veces a mi marido le sonrajé una bote por la cabeza, no, chiquita, pero qué cosas lo decía antes, pero hoy no, hoy ya no. Hoy el Señor ha transformado mi mente, mi corazón, y pues los dos nos lastimamos mucho, que terminamos en un divorcio. Era de suponerse. Tal vez si yo hubiera conocido al Señor antes, no hubiera pasado, pero Él hubiera, ya no existe, y son los tiempos de Dios. No podemos cambiar nuestros defectos de carácter con fuerza humana, ni con pura voluntad. La única manera es poniendo a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar de nuestras vidas. Él rompe las cadenas del genio, nos da el poder de su Espíritu Santo, y vivir en amor y en victoria. A Él sea toda la gloria. Me gustaría que me den 5 minutos de su tiempo y cierren sus ojos, por favor. Me gustaría que meditemos en este canto, que si esta prédica también a los que nos escuchan de la audiencia llegó a tu corazón, y si tú quieres, yo te invito. ¿Me puedes poner a Juan 4:6, mijo? 14:6. Dice Juan 14:6, dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Me gustaría que me dieran el privilegio de hacer una corta oración por ti, audiencia, y por nosotros también. Si el Señor el día de hoy llegara a pedirte tu alma, ¿estarías listo? Pues vamos a hacer esta corta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y sé que tú me puedes perdonar. Me arrepiento de todos mis pecados y yo te recibo como mi único salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Amén. Si esta prédica tocó tu corazón y si ha trabajado con tu impotencia, con tu orgullo, me gustaría que pasaras al altar. Pero si quieres seguir con ese orgullo, ¿qué vamos a hacer con la palabra que nos dio el Señor, donde dice, quítese de vosotros? Pero el amor que yo tengo contigo, un amor que nunca me olvidó, más allá de cualquier pensamiento,
Oración final. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti reconociendo que tu Hijo derramó la sangre en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros, Señor, te pedimos perdón. El Señor está trabajando. Te rogamos que quites la ira y el enojo y la gritería de nuestras casas. Sana en esta hora el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor, porque Cristo ya pagó el precio de nuestra libertad. Se rompe toda cadena en el nombre de Cristo Jesús. Quedamos libres tras tu paz. Trae amor. Llena nuestros hogares de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Pastor, me gustaría que usted me inicie. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Seguro. Padre, ayuda a mis hermanos, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Señor, gracias, Padre amado, bendito seas, Padre celestial. Te damos gracias. Abre sus corazones de sus hijos, abre el corazón de mi esposo, de la familia de mi esposo, Padre Santo, mi alma te alaba. Mi espíritu, Señor, se ofrece en ti, Señor. Padre Santo, no me dejes sola. Ayúdame, Señor, a ser contigo, Padre, porque yo solo no puedo luchar. Conozco y mi deseo de servirte y de honrarte, porque eres mi Padre. Mi único Padre. Señor, te doy las gracias. Sana, Señor, todo corazón, Señor, por favor, Padre. Así como me haces a mí, Señor, te pido, Señor, Te necesito, Dios, te necesito. ya que tu pueblo, Señor, bendito seas, Padre, que lo